Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos las noticias más calientes, los rumores más escandalosos y los secretos mejor guardados de nuestras celebridades turcas predilectas. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y los invito a que se pongan cómodos, agarren su cafecito o su té, y se preparen para disfrutar de este vídeo que, créanme, no los va a defraudar. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí, apoyando el canal y compartiendo su amor por la cultura turca. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y los portales de noticias desde hace ya algún tiempo, y que sigue generando controversia y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y sobre todo, de un regalo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Un regalo que, según dicen, es millonario. Agárrense fuerte porque la historia que les voy a contar está llena de detalles, de especulaciones y de mucha, pero mucha tela que cortar. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan enterándose de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles contenido fresco, interesante y, sobre todo, con mucho cariño para ustedes. Así que, ya saben, suscríbanse. Es gratis. Y así no se pierden ni una pizca de drama. Bueno, ya entrando en materia, hablemos de Hande y Kerem. Como todos ustedes saben, esta pareja fue una de las más queridas y aclamadas de Turquía, y su romance traspasó la pantalla gracias a la exitosísima serie, Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. Su química era innegable, su conexión era palpable y, para muchos, eran la pareja perfecta. Su relación, tanto dentro como fuera de la serie, era constantemente objeto de análisis, de comentarios y, por supuesto, de miles de fotos y vídeos que inundaban las redes sociales. Todos queríamos saber qué pasaba con Hande y Kerem, cómo vivían su amor y cuáles eran sus planes a futuro. Éramos como moscas en la miel, confiésenlo. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Y lamentablemente el romance de Hande y Kerem llegó a su fin. Una noticia que sin duda dejó devastados a muchos de sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Recuerdo los comentarios, los grupos de apoyo, era una locura. Las razones de su separación, como suele suceder en estos casos, nunca fueron del todo claras. Hubo rumores de todo tipo, desde diferencias irreconciliables hasta terceras personas involucradas. Pero lo cierto es que un día, la magia se esfumó y Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y con ellos, una parte de nuestros corazones. Y aquí es donde entra en juego el famoso regalo millonario. Porque, según cuentan las lenguas viperinas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin, durante su relación con Hande Erçel, le habría hecho un regalo de esos que te dejan sin aliento. Un regalo que, al parecer, superaría cualquier expectativa y que estaría valorado en una suma de dinero realmente impresionante. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, los rumores apuntan a que Kerem le habría regalado a Hande una mansión. Sí, señores, una mansión de lujo ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estambul. Imagínense el escándalo. El lujo desmedido. Imagínense la escena, Hande completamente sorprendida, recibiendo las llaves de una casa de ensueño, un lugar para construir sus sueños y vivir su amor junto a Kerem. Una casa con vistas espectaculares, con jardines exuberantes y con todas las comodidades que uno pueda imaginar. Un regalo digno de una estrella como Hande Erçel. Visualizo la piscina infinita, el gimnasio personal, un verdadero palacio. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque, como les decía antes, la relación entre Hande y Kerem terminó. Y con la ruptura, surgió la pregunta inevitable, ¿qué pasó con la mansión? ¿Se la quedó Hande? ¿La devolvió Kerem? ¿La vendieron? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que Hande se había quedado con la mansión como parte del acuerdo de separación. Como una especie de indemnización por daños y perjuicios emocionales. Otros, que Kerem había recuperado la propiedad. Y otros incluso que la mansión seguía vacía, esperando a ser habitada por una nueva pareja. Una casa encantada por el fantasma de su amor. La verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué pasó con la famosa mansión. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto.
Y sus representantes se han limitado a guardar silencio. Una cortina de humo impenetrable. Pero lo que sí es cierto es que el rumor del regalo millonario sigue vivo, alimentando la curiosidad y la imaginación de sus fans. Y la mía, por supuesto. Necesito saber la verdad. Ahora analicemos un poco la situación. ¿Es posible que Kerem le haya regalado una mansión a Hande? Pues si nos atenemos a su nivel de fama y a sus ingresos, la respuesta es sí. Tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Sus contratos publicitarios, sus participaciones en series y películas, y sus proyectos personales les generan ingresos millonarios. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Kerem, enamorado hasta las trancas, haya querido sorprender a Hande con un regalo de estas características. Un gesto romántico digno de una película de Hollywood. Además, hay que tener en cuenta que en Turquía, como en muchos otros países, es común que las parejas adineradas se hagan regalos costosos como muestra de amor y compromiso. Coches de lujo, joyas exclusivas, viajes alrededor del mundo, son solo algunos ejemplos de los regalos que suelen intercambiarse las celebridades. La competencia por el regalo más ostentoso es feroz. Así que en este contexto, una mansión no sería algo tan sorprendente. Aunque, seamos honestos, sigue siendo un regalo alucinante. Sin embargo, también es cierto que regalar una propiedad de este valor implica una serie de consideraciones legales y financieras. Un regalo de estas características debe ser debidamente documentado y registrado, y puede tener implicaciones fiscales importantes. Por lo tanto, si Kerem realmente le regaló una mansión a Hande, seguramente se habrían tomado todas las precauciones necesarias para evitar problemas legales en el futuro. Los abogados deben haber estado trabajando a destajo. Ahora bien, más allá del valor material del regalo, lo que realmente importa es el significado que tenía para Hande y Kerem. Si la mansión era un símbolo de su amor, un lugar para construir un futuro juntos, su pérdida debió haber sido muy dolorosa para ambos. Porque al final, lo que realmente importa en una relación no son los regalos materiales, sino el amor, el respeto y la complicidad que se comparten. Aunque vamos a ser sinceros, una mansión ayuda bastante. Y hablando de amor y de relaciones, no podemos dejar de mencionar las últimas noticias sobre la vida amorosa de Hande Erçel. Como muchos de ustedes sabrán, actualmente Hande está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes del país. Un verdadero heredero. Su relación ha sido objeto de numerosos comentarios y especulaciones, y han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Paparazzi al acecho en cada esquina. Algunos dicen que Hande ha encontrado por fin la estabilidad y la felicidad junto a Hakan. Otros que su relación es simplemente una estrategia publicitaria. Una forma de mantener su nombre en los titulares. Pero lo cierto es que Hande se ve radiante y feliz en cada una de las fotos que circulan por las redes sociales. Y eso es lo que realmente importa. Que ella esté contenta y disfrute de su vida. En cuanto a Kerem Bürsin, también se le ha relacionado con varias mujeres desde su separación de Hande. Pero hasta el momento, no se le ha visto en una relación seria y estable. Algunos dicen que todavía no ha superado su ruptura con Hande. El amor es un fantasma que lo atormenta. Otros que está enfocado en su carrera profesional y que no tiene tiempo para el amor. Sea como sea, lo cierto es que Kerem sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía. Y no me extrañan con esa sonrisa y ese talento. Volviendo al tema del regalo millonario, quiero aclarar que todo lo que les he contado hasta ahora son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem le haya regalado una mansión a Hande. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo del espectáculo, donde la verdad y la mentira se entrelazan constantemente, es difícil saber qué es cierto y qué es falso. Es como un laberinto de espejos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando interés y fascinación. Su romance, su separación y sus vidas amorosas posteriores son temas que siguen dando de qué hablar. Y el rumor del regalo millonario no hace más que alimentar esta fascinación. Es como una telenovela de la vida real con todos los ingredientes. En definitiva, la historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el regalo millonario es un ejemplo perfecto de cómo el mundo del espectáculo puede ser a la vez glamuroso y despiadado.
Un mundo donde el amor, el dinero y la fama se mezclan en una combinación explosiva. Y un mundo donde la verdad y la mentira a menudo son indistinguibles. Un cóctel peligroso y adictivo. Ahora profundicemos un poco más en los detalles. ¿Cómo era esa mansión que supuestamente Kerem le regaló a Ande? Según las fuentes cercanas a la pareja, se trataba de una propiedad impresionante con una arquitectura moderna y minimalista, ubicada en la zona de Bebek, una de las más exclusivas y cotizadas de Estambul. Con vistas al Bósforo que te quitan el aliento. La mansión contaría con amplios espacios interiores, decorados con un gusto exquisito y con materiales de primera calidad. Muebles de diseño, obras de arte originales, una cocina gourmet equipada con la última tecnología, un verdadero paraíso para los amantes del lujo. Y por supuesto, no podía faltar una piscina infinita con vistas al mar, un gimnasio personal, un spa, un cine privado y un jardín exuberante con árboles centenarios. Un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad. Pero más allá de las características físicas de la mansión, lo que realmente importaba era el significado simbólico que tenía para Ande y Kerem. Se decía que la pareja había visitado varias propiedades antes de decidirse por esta en particular. Y que al final, se habían enamorado de ella por su ubicación, su diseño y su ambiente. Un lugar donde podían construir su nido de amor. La mansión se convertiría en el escenario de sus momentos más felices, cenas románticas a la luz de las velas, fiestas con amigos y familiares, tardes de relax junto a la piscina, un refugio donde podían escapar del estrés y las presiones del mundo del espectáculo. Pero lamentablemente la felicidad no duraría para siempre. Cuando la relación entre Ande y Kerem comenzó a deteriorarse, la mansión se convirtió en un símbolo de todo lo que habían perdido. Un recordatorio constante de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Las paredes debieron llenarse de ecos de discusiones y reproches. Y con la ruptura surgió la pregunta inevitable: ¿qué hacer con la mansión? ¿Venderla y repartir las ganancias? ¿Dejársela a Ande como compensación por los daños emocionales? ¿O recuperarla Kerem y borrar todo rastro de su amor? Las negociaciones debieron ser tensas y complicadas. Los abogados trabajando a destajo para llegar a un acuerdo justo y equitativo. Y mientras tanto, la mansión permanecía vacía y silenciosa, como un testigo mudo de una historia de amor que llegó a su fin. Pero la historia no termina aquí. Porque, como les decía antes, Ande Ercel ha rehecho su vida amorosa junto a Hakan Sabank. Y algunos se preguntan si la pareja tiene planes de mudarse juntos. ¿Será que Ande está buscando una nueva mansión para compartir con su nuevo amor? ¿O seguirá viviendo en la propiedad que supuestamente le regaló Kerem? Y en cuanto a Kerem Bürsin, ¿seguirá buscando el amor en los brazos de otra mujer? ¿O se dedicará por completo a su carrera profesional? ¿Volverá a enamorarse y a regalar otra mansión a su nueva pareja? El futuro es incierto y está lleno de posibilidades. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin seguirá dando de qué hablar. Y que el rumor del regalo millonario seguirá alimentando la curiosidad y la imaginación de sus fans. Una telenovela que nunca termina. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Recuerden que todo lo que les he contado son rumores y especulaciones, y que no hay ninguna confirmación oficial de nada. Pero como siempre, la realidad puede superar la ficción. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. En resumen, hoy hablamos de Ande Ercel, Kerem Bürsin y un supuesto regalo millonario, una mansión de lujo que, según dicen, Kerem le habría regalado a Ande durante su relación. Analizamos la posibilidad de que el regalo sea real, las implicaciones legales y financieras que conlleva, y el impacto que pudo haber tenido en la relación entre Ande y Kerem. También hablamos de las vidas amorosas actuales de Ande y Kerem, y de cómo siguen siendo dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía. Un culebrón en toda regla. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Espero que hayan disfrutado de la información y que se hayan entretenido un rato. Lo hago todo con mucho cariño para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem le regaló una mansión a Ande? ¿Qué piensan de sus vidas amorosas actuales? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes.
Quiero saber si están tan obsesionados como yo. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles contenido fresco, interesante y sobre todo, con mucho cariño para ustedes. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, es gratis y me hacen muy feliz. Recuerden darle like, un like no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas, para que se enteren de este chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Únanse a esta gran familia de chismosos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un espectáculo.